Tomemos en cuenta, por lo dicho, entonces, que el perpetrador del elemento fraudulento debe poseer dos condiciones características. Debe manejar dos aspectos básicos. Primero, un fundamento para realizar la conducta fraudulenta. Debe tener excelente conocimiento del área de operaciones. Este individuo es una persona especial dentro de la organización y tan especial que abarca incluso su posición, su antigüedad y su formación para ocupar las posiciones que ocupan dentro de las organizaciones industriales. Por lo tanto, conoce perfectamente el área donde va a realizar las acciones fraudulentas. Un segundo elemento dentro de este fundamento es que tiene excelente conocimiento de todos los movimientos que se realizan dentro de su área de actividad. También completaríamos los fundamentos con un excelente conocimiento por parte de aquel que comete el fraude sobre el clima organizacional. Es decir, aprovecha las brechas, los elementos, los antagonismos, los conflictos inclusive que estén ocurriendo dentro de las organizaciones para fortalecer la actividad del fraude. Así también, aparte de los fundamentos, hay un conjunto de principios que deben ser puestos en práctica por el defraudador. Y esto es que va a seleccionar de todo ese conjunto un área específica donde va a realizar su actividad. Eso indica o establece la necesidad de una vigilancia constante sobre ese objetivo que se ha trazado, un seguimiento constante a las actividades y brechas y desviaciones, así como también a los riesgos intrínsecos que tiene la propia organización, cuáles son las ventajas, cuáles son los sistemas de control que aplica la organización para entonces buscar las vulnerabilidades que estos tengan y cerraría este cuadro de principios con la creación por parte del perpetrador del método más específico y más fidedigno para poder realizar su acción, es decir, cómo aproximarse al objetivo que se ha planteado. Todo perpetrador está afectado por tres elementos. Estos tres elementos son fundamentales para el investigador. Recordemos que los investigadores debemos basarnos muchísimo en elementos de suspicacia, en detalles que para el ojo humano común y corriente pueden ser imperceptibles. Sin embargo, debemos tomar en consideración estos elementos. Los elementos que vamos a relatar a continuación forman parte inclusive del estudio previo, de las entrevistas de selección, de aquellas pruebas que se han hecho a las personas antes inclusive de haber ingresado a nuestras organizaciones, de su comportamiento, de su conducta dentro de la instalación. Así, todo agresor que comete actividades fraudulentas contra la organización industrial está afectado en primer lugar por resentimiento. Todos deben tener algún nivel de resentimiento. Cualquier persona que se desvía de sus principios morales o valores desde el punto de vista laboral es porque evidentemente está afectado por una importante carga de resentimiento. Este resentimiento puede ser problemas morales que afecten a este individuo, problemas de ética, económicos y, ¿por qué no?, también problemas desde el punto de vista políticos que afectan enormemente a mucha cantidad de personas. El segundo factor que afecta a todas las personas capaces de cometer hechos fraudulentos es el condicionamiento, es decir, aquel conjunto de destrezas que se van a aplicar sin pensar. Ante la aparición de un estímulo va a venir una respuesta. Esto juega un papel fundamental para aquello de la oportunidad que más adelante también relataremos en este curso. El condicionamiento puede ser psicológico, una respuesta nata del individuo para realizar una acción. Puede ser tecnológico por la destreza en el manejo de ciertos equipos, así como técnicas, y también las destrezas naturales que un individuo posea para realizar un determinado conjunto de acciones y que lo colocan en una posición favorable que le permita cometer un hecho fraudulento. Un elemento importante también es la atención, es decir, aquellas descargas emocionales que una persona puede manejar y emplear como justificación para la realización de un hecho como lo fraudulento. Esta tensión puede venir bien sea por la inhibición del individuo ante la comisión de un hecho o
lo contrario, desinhibirse y pasar a realizar el hecho sin ningún problema, sin ningún planteamiento. Esto nos hace pensar entonces que el resentimiento, el condicionamiento y la tensión juegan un papel importante dentro de lo que es la comisión de los hechos fraudulentos, y los investigadores deben estar alerta ante las manifestaciones de cada uno de estos elementos. Es importante establecer dentro de cada uno de los hechos que estamos relatando lo que serían las formas de participación criminal. Las legislaciones latinoamericanas establecen cada una algún tipo de participación, pero pudiéramos buscar en sentido común que para la comisión de un hecho delictivo puede clasificarse los actores en tal hecho delictivo, los determinadores, es decir, aquellas personas que piensan al estilo de que normalmente conocíamos como el autor intelectual del hecho. Las legislaciones lo denominan el determinador. El autor es aquella persona que materialmente participa en la realización del hecho, y la posición de cómplices es aquellos individuos que de alguna manera favorecieron la comisión del hecho fraudulento. ¿Por qué es importante que tomemos en consideración estos elementos? Porque la confusión de términos en un acta, en un informe pericial, puede dar como resultado la anulación de toda la actividad probatoria que el investigador haya dado como resultado. Es así que si nosotros pudiéramos manejar la figura del determinador como autor, pudiéramos entrar en una falsa calificación o en una mala calificación, lo que daría la ventaja entonces a la persona que estamos señalando como perpetrador de un hecho de naturaleza dolosa contra las investigaciones. Así es importante establecer cuáles son las acciones que hace un determinador dentro del hecho fraudulento, cuáles son las acciones del autor y si hay niveles de complicidad para separarlos a cada uno y presentarlos en la forma correcta de acuerdo a lo que la legislación plantea.